Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Estamos felices de que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde tu voz es la protagonista. Hoy pondremos sobre la mesa 4 temas cruciales. La controversial reforma a la ley de amparo, que en verdad es una tragedia, ¿verdad, mi Clau? Es abogada, es terrible. El revelador silencio del gobierno ante el Nobel de María Corina Machado y también el juego político que no hemos jugado en el ámbito internacional, cómo ha dejado a México. Y por último, las inundaciones que tienen de cabeza al país y la reacción tan negligente, lo tenemos que decir, del gobierno de Morena. Les pedimos que participen, porque tu participación es la fuerza de este programa. Únete con nosotros, suscríbete, comparte, también danos like, porque necesitamos de todas y cada uno, todas y todos ustedes, para que esto crezca y finalmente hagamos una comunidad mucho más informada, unida y fuerte. Y también dinos de qué parte de la República nos escribes. Queremos saber desde dónde podemos empezar a hacer toda esta alianza ciudadana crítica, informada, pero sobre todo en pie de lucha. Pues bien, antes de empezar, le queremos dar las gracias a La Buena Tradición del Valle con su pan delicioso que siempre nos traen, El Parche, comida colombiana. Ellos están en Ciudad de México, en San Francisco 35, y también a Suriana Radio en el 107.9 de FM desde Tlapa de Comonfort en Guerrero. Gracias, un abrazo desde la Ciudad de México a todos los rincones del país en donde nos ven. Pues bien, vamos a empezar con el tema de el tema del amparo, la ley de amparo. Una ley que realmente cercena, de alguna manera, si lo podemos decir así, nuestra protección, nuestros contrapesos. Realmente nos quita totalmente cualquier protección en contra de los abusos del gobierno. Pues sí, muchas gracias. Bueno, me encanta estar en este programa y me encanta poder platicar de algo que el gobierno está tratando de ocultar o de manipular. Primero, la discusión se hizo con una prisa inaudita. El resultado contraviene todo el principio de progresividad que está en la ley. ¿Qué es ese principio? Que las leyes tienen que ser siempre más protectoras y a más gente, a más ciudadanos, es como un paraguas que tiene que ir cubriendo a más ciudadanos. Lo que se esperaría de un gobierno responsable. Del principio de progresividad. Y progresista. Y progresista. Se supone que es. En el artículo primero constitucional, no es una interpretación, está clarísimo. Está ahí, sí. Se percibe más como un ajuste político que como una necesidad de cambio jurídico. Y uno de los puntos más relevantes pues, es la famosa figura cautelar, que es la suspensión. ¿Cuál es? La suspensión del acto reclamado. A ver, a mí el gobierno va y me expropia mi casa, porque dice que por ahí va a pasar un camino y que va a tener mucho más importancia para la gente, o sea, digamos, el interés es una utilidad pública importante, etc. Yo me amparo y le digo, a ver, primero tienes muchas otras áreas por donde puede pasar, no tiene que pasar en mi área. Segundo, suspende. Si no suspendes, me vas a tirar la casa, vas a hacer tu camino y entonces yo ya no voy a tener garantías. Vas a violar mis derechos y no voy a tener garantías. Vamos a suponer que no me den la suspensión, tiran la casa y de repente deciden que no es ahí la mejor vía. Pero ya tiraron tu casa. Pero ya tiraron mi casa. Ya el amparo no tiene ningún objeto. Sentido. Entonces, la medida cautelar es en realidad la fuerza del amparo. Uh-huh. Si no tenemos esta medida cautelar, el amparo no tiene sentido. Pero fíjense bien, una serie de áreas en donde el amparo no va a proceder la medida como la medida cautelar, o sea, la suspensión. Hay 2 suspensiones y es importante. Una provisional, que es cuando metes el amparo, inmediatamente el juez, ahora sí que sin averiguar, suspende y le dice a la autoridad, no ejecutes, espérate. Después viene la contestación de la autoridad responsable y entonces ya tiene el juez elementos, lo que le llaman el informe justificado. Ya tiene el juez elementos para saber la posibilidad de ganar ese amparo o no. Y entonces otorga la suspensión definitiva. Todo esto es mientras dura el juicio. Ya la suspensión provisional
ya no lo van a otorgar. ¿En qué materias? Ninguna materia fiscal, telecomunicaciones, Es un mensaje directo a ciertos empresarios. Pero por supuesto, a ver, yo se los voy a decir porque aquí los... Sí, porque ellos hablan de que el objetivo es narcos, perseguir el lavado de dinero, Bueno, perseguir a los narcos. Cuando Y se los habla empresarios que no pagan impuestos con directo con telecomunicaciones. con Salinas Pliego. Wow. Entiendo que sea en contra de la delincuencia organizada, porque es demasiado grave, pero tampoco procede contra políticas públicas, ni obras de infraestructura, ni en materia de radiodifusión, ni en competencia económica, ni, fíjense bien, este es el más grave de todos, las personas físicas o morales que tengan licencias, concesiones o permisos, ya no les van a otorgar la suspensión. Es decir, llegan a mi miscelánea, ¿no? Y la tumban, me la clausuran porque hubo un lío ahí, un conflicto, o dos clientes se pelearon y me da igual. Pero me clausuran ahí porque así lo hacen, hasta que averiguan. Aquí en México es así. Esa clausura ya no se puede, ya no me la van a suspender. Entonces yo me voy a quedar con una miscelánea de la que vive, no nada más mi familia, viven los empleados que tengo yo ahí, pero además la parte que me renta, pero además yo tengo que pagar IMSS, Infonavit, luz, agua, gas, todo lo que se genera, ¿no? Y todos los proveedores. Y tengo yo mi miscelánea clausurada. Por lo tanto, mis cuentas clausuradas. Exactamente. No me llevan a la quiebra, o sea, no hay más. Tienes tus cuentas congeladas, no tienes cómo defenderte porque no puedes pagar abogados. Claro. Y peor aún, algo que es de lo más grave, lo inconstitucional. Esa es la otra parte. Es la otra parte que supuestamente Claudia reclamó. Reclamó Claudia que ella eso no iba a permitir. Que ella no mandó eso. La retroactividad del, ¿cómo le dicen? Del complementario, la regla. Es el transitorio tercero. Y finalmente incluyen esta inconstitucionalidad de que todos los que ya están en proceso, que se supone que la ley, la Constitución, dice que es a partir de que se establece la ley, a partir de que se... A los nuevos casos, pero no los que ya están. Exacto, entonces esta retroactividad sí la aplicaron. Aquí hay un tema que les quiero hacer antes de que veamos esto, porque tiene una trampa. Dice la jurisprudencia, y a eso se refiere. Ya que está nada más poniendo lo que la jurisprudencia dice. Dice, cuando es un tema procesal, que cambia un código de procedimientos, entonces se aplica el nuevo código en la etapa en la que se encuentra el juicio. Digamos, si estoy en el ofrecimiento de pruebas, ya las ofrecí conforme al código anterior, y pues el desahogo tiene que ser conforme al código anterior, porque ya estamos en esa etapa, no podría retrotraerse. Entonces, pero si hay el tema de los alegatos, por así decir, antes eran verbales y a partir del nuevo código son escritos, pero esa etapa apenas van a ser, entonces es el nuevo código. Eso lo siento digamos, sí te afecta, pero de alguna manera pero aquí no van tras eso. Cuando tú presentas un amparo y te otorgan la suspensión provisional y de repente entra en vigor la ley en estos días, ya no te van a dar la suspensión definitiva. ¿Por qué? Porque ya entró en vigor el nuevo código. Entonces, tu expectativa de derecho ya va al gorro. Y entonces, se van a la queja, la autoridad responsable, porque te dieron la suspensión, y entonces en la queja te la quitan. Y entonces ya te aplica el nuevo código. Y dicen, ya no tienes derecho, porque es un crédito fiscal. ¿Y qué crees? Tu crédito fiscal, todas las violaciones del procedimiento no se pueden impugnar, sino hasta que te vas al remate. Y ahí revisan el procedimiento, y si no te notificaron, congelaron tus cuentas, pero también las de tu pareja, pero también las de tus hijos, porque pues quieren irse con todo, ellos, aunque no tengan absolutamente nada que ver, tampoco van a poder hacer uso de sus recursos hasta que el asunto se vaya a remate. Es decir, se pongan en venta, en remate los bienes para que el fisco se cobre. En total indefensión. Absolutamente, porque si además en México, como hay muchos apellidos que todo el mundo comparte, puede ser un homónimo, y al homónimo le congelan las cuentas. Y lo que las congela el SAT o las congela la UIF, y ojo, tampoco pueden congelar cuentas, porque solamente conforme al 14 constitucional las puede congelar una autoridad judicial. Ojo. Pero ahora ya puede.
¿Y quién les va a decir que no? Sí, claro, en este Porque país además todo puede. es inconstitucional y que se va a llegar a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte de Justicia... Ya es de Morena. Ay, sí, qué bárbaros. Hicieron una Quetzalcóatl reforma lo va a constitucional. definir. No, definitivamente. Quetzalcóatl va a decir, sí. No, pero sobre todo, realmente esta reforma es para agilizar la justicia o garantizar impunidad al A ver, yo creo que algunos aspectos podrían ser rescatables, pero entonces tendrías que hacer la reforma en ese sentido, especificando. En el caso de empresarios que no quieran pagar los O impuestos, créditos son robados, mayores, o del crimen organizado, solamente, pero aquí lo hacen general y obviamente va a afectar a muchos ciudadanos. A ver, corrígeme. Aquí hay un retroceso ya, o va a representar un retroceso no de años. Esto viene del siglo XIX, de el amparo, tú me acuerdas. 1841, Bueno, es cuando que entró, el amparo entró a la Constitución de 1840. Yucatán. Así es, o sea, Y ahí es un vamos para retroceso atrás. de más de un siglo, ¿sí? O sea, es un partido que dice que va al futuro, está viendo no solo a varios años atrás, en muchos temas son varios años atrás, el retroceso aquí es más de un siglo. Segundo, desde luego dejan desprotegido a mucha gente, pero además, como esa práctica que es así, es más reciente, en donde se le da el amparo a una persona por ciertas condiciones, a todos los que estuvieran en las mismas condiciones quedaban automáticamente amparados. Así es, ya no. Ahora ya no, y entonces la gente con menos recursos, ¿no? Con menos ingresos y demás, si están en esa situación, no van a poder pagar, como tú lo dijiste, pagar abogados, pagar... Y ve contra el gobierno. Sí, para defenderse del gobierno. Entonces, paradójicamente, aunque nos afecta a todos en principio, esta contrarreforma, Sí. o le llaman la reforma del desamparo, Pero no a todos. pero a los más desfavorecidos económicamente les va a pegar más. O sea, hay una medida tras otra de las que han tomado, que a los que más perjudican, a ver, en materia de salud, en materia de... Los niños con ya lo cáncer. diremos. Los niños con cáncer. ¿Qué pasaba Niños con los con niños cáncer. A los que más afectan todas estas medidas es a los que ellos decían que iban a proteger más, a los que menos recursos tienen. Con los niños con cáncer, que yo estuve en la causa de los niños con cáncer, que buscamos firmas y demás, los padres argumentaban que al no haber abasto de los medicamentos y tratamientos, ellos metían un amparo. Así es. Automáticamente los medicamentos salían del muro de atrás, se los entregaban, los medicamentos estaban. Nunca entendimos esta ignominia, esta perversidad por parte del gobierno de que sí tenían los medicamentos, pero no los daban hasta que se ampararan. Ahora perdieron los amparos y lo que estamos viendo que esto es... Siempre le molestó a López Obrador. No había podido hacer la modificación porque no tenía la mayoría calificada. Una vez que tiene la mayoría calificada tramposa. Una vez que la logra, logra, viene la eliminación del Poder Judicial, que era una venganza que ya traía. Ahora venganza y un muro de protección. Y tener el poder, el control de los tres poderes. Ahora viene esto del amparo, en donde él le molestaba mucho que personas como Salinas Pliego, los activistas del Tren Maya se ampararan. Exactamente. Todo esto que iban deteniendo sus obras, esto finalmente le quita cualquier obstáculo para poder hacer lo que le dé la gana. Y por otro lado, cuando dijiste a todos, no a todos, a todos que hoy están saliendo los grandes escándalos de lavado de dinero, ¿dónde está Poncho Romo? ¿Dónde está Poncho Romo y qué pasó con Casa Véctor? ¿Dónde están todos los del Huachicol que lavaron el dinero? ¿Dónde están Andy, que sigue ahí haciendo negocios? Realmente esto es para la ciudadanía que no está con el poder. Quiero decir algo de la retroactividad, ¿no? Que efectivamente Claudia había dicho, no, yo no mandé eso, y lo cambiaron en el Senado, y yo estoy en contra. Y luego Monreal también dijo, no, eso no puede ser así, porque está violando la Constitución. Pues resulta que le torcieron la mano, seguramente otra vez López Obrador, ¿no? Entonces ahora ella dice, no, pues esa fue la iniciativa que presentó Arturo Saldívar. Lo peor es que ella dice, lo que se puso en las jurisprudencias se está aplicando. La jurisprudencia, pero eso no vale. Está manipulada esa información. Entonces, está manipulando. Están violando una vez más la Constitución. Pero no, yo digo, no debe haber sorpresa. ¿Por qué? Porque desde cuándo nos está diciendo López Obrador, que lo dijo varias veces, que por encima de la ley
e incluso de la Constitución está la justicia. ¿Interpretada por quién? Por cada quien, por ellos. ¿Cuál es su objetivo de ellos? Discursivamente es la justicia social, el progreso, el desarrollo, que se acaben los pobres, que se acabe la corrupción. En realidad es la concentración de poder y hacerse millonarios. Ese es su verdadero objetivo. Bueno, lo que yo también quiero señalar es la violación a la Constitución con este aspecto de la retroactividad. Que Claudia había dicho al principio, oye, yo no mandé la retroactividad, viola la Constitución y viola lo esencial de los derechos humanos. Pero el Senado lo cambió, obviamente por orden de López Obrador, a través de Adán Augusto, e incluso muchos morenistas dijeron, pues no, eso no se puede. Independientemente de que estemos de acuerdo con la ley de amparo o no, la retroactividad es como cambiar las reglas del juego a la mitad, ¿no? Y eso del partido, jurídicamente no se vale. Sin embargo, ya lo aprobaron también así, con algunos matices y demás, pero están afectando la retroactividad. Porque hay casos pendientes, como es el caso de Salinas Pliego, no, a ver, lo que ya empezó, aplicárselo. Lo que ya empezó, cuando tú cambias una ley, no les afecta, no debe afectar a los que ya están en marcha. Claro, constitucionalmente hablando. Porque es cambiar las reglas del juego a la mitad del juego. Que es inconstitucional. Hiciste toda tu estrategia con estas reglas primeras. Sí. Cuando viene la segunda y dice, no, es que es nada más procesal, no es cierto. La forma es fondo. Y sí hay una afectación en el fondo y en los derechos. Pero lo que yo digo es, no debe haber sorpresa, porque López Obrador desde siempre dijo, por encima de la ley está la justicia. Por encima de la Constitución incluso vale más la justicia. ¿De acuerdo a quién? ¿Quién define la justicia? Cada grupo, cada sector, ¿quién define el interés social? A partir de tus intereses consideras la justicia, es una cuestión subjetiva. Por eso existe el Estado de Derecho. Entonces, si él justifica que se puede violar la ley e incluso la Constitución por lo que es su concepto de justicia de su movimiento, pues ya se acabó el Estado de Derecho. Ya no hay totalmente. Y su objetivo, que ha dicho que es los pobres, el desarrollo económico, se acaba la corrupción, se acaba la impunidad. En los hechos, en la práctica, lo que hemos visto es que su objetivo real es concentrar el poder y hacerse millonarios la cúpula partidista. Nada que ver con todo lo demás que dicen. Bien, están cumpliendo con su objetivo. Sí, lo están logrando. Y aquí lo están logrando, otra parte del interés legítimo, en donde tú tienes que demostrar, una vez que ya te hicieron el daño, tienes que demostrar que hay un daño. No antes decir, oiga, no contaminen ese río porque puede causar enfermedades. No, ya una vez que estás enfermo, es cuando ya puedes demandar. Y a lo mejor ya te moriste. Muy probable. Sí, ¿no? O ya destruiste la ecología. Se te concede el amparo, sí, pero ya destruyeron el bosque. Tu siembra, ¿no? Tu cultivo ya se echó a perder. Ya se echó a perder, entonces ya que dejaron que una empresa entrara y contaminara un río y todo su cultivo se te echó a perder. Pero yo insisto, pero nada más un punto más. Como tienen ya concentrado el poder, básicamente, como ya desmantelaron los contrapesos que deben de prevalecer en una democracia, hacen lo que se les pega la gana dentro o fuera de la ley. Así es. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? No, pues, ¿qué hacemos? Nada. Vas con los jueces y ya están cooptados. No, vas a la Suprema Corte, está cooptada. Yo soy un juez que sí te puedo otorgar la suspensión, porque sí considero que tienes interés legítimo. ¿Cuál va a ser la consecuencia para ti? ¿Pero qué crees? Tienes la espada de Damocles, tienes ¿cómo se llama? La tribunal disciplinario encima de ti. Y hoy venía yo oyendo a un diputado de Morena diciendo, no, pues eso sí, el tribunal disciplinario los va a sancionar. Les importa un cacahuate, ya hablaremos de eso también después. La gente, quiero vincularlo. Hoy en un tuit el nuevo presidente de la Suprema Corte dice, estamos hablando con la gente, hoy nos toca hablar con los discapacitados. Pues yo sé, por personal que trabaja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el proyecto, la oficina, el personal, el presupuesto que estaba destinado a las personas con discapacidad se ha reducido al mínimo. Sí. No les importa. La gente no les importa y lo vimos con las inundaciones, pero vamos a entrar antes de las inundaciones. ¿Tu conclusión de este tema, mi Bueno, me preocupa mucho y es una conclusión en la que voy a tocar este punto que dijiste, el interés legítimo. El interés jurídico es el interés que yo tengo porque, por ejemplo, yo tengo una licencia para conducir y de repente me dicen que ya no puedo yo más manejar y entonces yo tengo un interés directo en que me permitan. Es un interés jurídico normal.
Pero el interés legítimo es el que tenemos desde mi perspectiva. Como comunidad. Todos los ciudadanos, por ejemplo, en que no talen árboles, en que no ensucien los ríos, todos. Pero bueno, además, si yo vivo en una comunidad en donde están ensuciando el río o están talando o están carecemos de medicinas o no tenemos un hospital, un centro de salud del que tendríamos que tener, entonces tengo un interés legítimo, ¿ok? Ya es interés legítimo que la Corte nunca quiso, digamos, darle los parámetros para no limitarlo, hoy está encapsulado. Y dicen, si no hay digamos, un beneficio directo a tu persona a través del amparo de un juicio de esa naturaleza, entonces no es interés legítimo. Pero ¿qué creen? La Constitución, la reforma entra en vigor en estos días y todas las acciones que se han promovido con interés legítimo van a resolverlas en este sentido, ¿no? Porque como va a la mitad del asunto, va a la mitad del juicio, entonces ya se va a empezar a aplicar el nuevo criterio. Van a decir, no tienes interés legítimo, adiós. Gravísimo. Gravísimo. Totalmente, ¿no? Pero bueno, yo igual y simplemente digo, la ley, ya no existe el Estado de Derecho, ni el Estado de Chueco del que hablaba López Obrador, que decía que en el neoliberalismo existía el Estado chueco. Bueno, pues esto es el Estado del súper torcido. No, esto ya no existe. Ya no existe. Es el acta de defunción de los derechos de la ciudadanía. El Estado soy yo, ¿no? El Estado soy yo. Así lo decía Ricardo Rocha. Sí. El Estado soy yo. Todo soy yo. Con lo de la ley del amparo, eso es, los derechos individuales vuelven a ser afectados. Pero en general, con todo lo que ha pasado, es la destrucción del Estado de Derecho. Totalmente. Y de la idea de lo que es la ley. Es el Estado, es el acta de defunción del Estado de Derecho, por donde lo veas, han tratado de cubrirlo a través de propaganda. Cuando salen a maromear diciendo que ahora va a ser mucho más ágil la justicia, ahora ya las personas van a estar mucho más protegidas. Eso no es verdad. Los expertos como tú advierten justamente lo contrario, pero por eso es importante estos programas para que la gente se entere de la realidad. Y hubo expertos, otra vez para simular, que oyen a los expertos, a la ciudadanía, etcétera, fueron expertos ahí a expresar sus puntos de vista, no les hicieron caso. Aquí yo hago un reconocimiento de Olga Sánchez Cordero. Es lo que iba a decir. También. Porque a todo lo que le podamos criticar, etcétera, no, pero es congruente, pero por lo menos su compromiso con la congruente. Justicia lo mantuvo. Sí, a diferencia de pero Arturo Saldívar, que es pero un no dijo abyecto nada que lo total. mantuviera. Se cayó. O sea, se abstuvo nada más. Pero por lo menos yo me refiero a lo que ella dijo. Ok. Y ella dijo, sí, esto va en contra de... Sí. Ahí se notó por lo menos su compromiso real con la justicia. Y una del PT. O sea, fueron tres. Sí, pero es que finalmente... sí, pero lo importante en el caso de Sánchez Cordero fue lo que dijo. Dijo, esto va en contra del sentido de justicia, del sentido de derecho. Bueno, yo se lo reconozco, porque cuando siendo de Morena, por lo menos su compromiso con la justicia como exministra de la Suprema Corte prevaleció por encima de su vínculo político. Cosa que es muy raro que pase en Morena. No es la primera vez que se abstiene, ¿eh? Sí. Ya en la de judicial se abstuvo también. Pues es muy lamentable su papel, que nada más se reduzca a pequeños comentarios y a yo digo que algo votar a favor. Pero bueno, yo no le reconozco nada porque ella sigue ahí. Está en una situación complicada. Puede ser porque quiere, porque podría no estar. Pero desde luego, nada más una cosa. Obviamente, ella, siendo parte de Morena, ¿le hicieron caso? No. ¿A quién le hicieron caso? A Saldívar. Siempre fue un el florero. Superabyecto. Ella fue siempre un florero y yo creo que ella está ahí porque le conviene. Yo creo que tiene mucho mérito, pero ahí no se lo doy. Para mí no, es una mujer que está por conveniencia en Morena, a pesar, podría ser una voz mucho más fuerte y más potente si se saliera de Morena y se atreviera a hacer ese contrapeso si realmente estuviera de acuerdo con el compromiso con la justicia. Pero vamos al tema de Claudia Sheinbaum, la actitud que tomó ante el nombramiento del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, mientras el mundo celebraba, los mexicanos celebrábamos, sobre todo el que se reconozca la lucha democrática. Las mujeres celebrábamos la lucha democrática. Encontramos que Claudia, en un gélido y evasivo mensaje, ni siquiera mensaje, de enojo, de enojo, en donde en lugar de poner una postura diplomática, ella muestra de manera personal esta
esta forma tan soberbia y sobre todo muestra su pequeñez. En cuando dice, no tengo comentarios, nos habla de una bancarrota moral. ¿Quién nos está gobernando? Ahora, eso tampoco es nuevo, es de López no, Obrador. sí. López Obrador hubiera reaccionado más o menos igual. ¿Por qué? Porque hay un compromiso desde los propios documentos del Foro de Sao Paulo que dicen, cuando llegues al poder tu partido bolivariano, ayuda y apoya a los demás gobiernos bolivarianos. ¿Qué pasó con la doctrina? López Obrador lo hizo constantemente. A ver, condecorar al dictador cubano, la ayuda de contratar a los doctores, el petróleo. ¿El petróleo ahorita? Que dices, Claudia, que se lo están vendiendo. Seguro se lo están regalando. ¿No? ¿Con qué dinero va a pagar Cuba el petróleo? Si lo afirma, el que afirma debe de probar, ¿no? Bueno, entonces no me extraña tampoco, o sea, cuando yo oí sin comentarios de Claudia, dije, pues claro, están alineados con las dictaduras bolivarianas porque esos son ellos también. Pero mandan el mensaje muy claro, en eso sí sirvió el premio Nobel, se ha discutido que sí, obviamente ellos dicen que el premio Nobel ya no sirve, que está devaluado, pero ahorita fue un mensaje muy claro, el premio Nobel, en favor de la democracia. Y ayudó a definir quién está con la democracia y quién no. Así es. Todos los que se quejaron de ese premio claramente están apoyando la dictadura. Y sabes que es muy motivador para los que llevamos tantos años luchando desde que llegó el obradorato como ciudadanía, que tenemos una representante latinoamericana, una persona que finalmente esta lucha ciudadana logró de alguna manera hacer eco a nivel mundial de la defensa de la democracia, los derechos humanos, y el mundo escuchó. Nosotros que estamos en el mismo papel en México, en verdad a mí me dio una gran ilusión. Sí, a mí me parece que el premio ha sido bastante atinado, que fue, digamos, el otro era Donald Trump, y Donald Trump, si bien ha ayudado a resolver conflictos internacionales muy desafortunados, muy tristes, muy fuertes y muy graves, pero también él ha generado muchos conflictos y ahora ha dicho que van a apoyar solamente a los que pidan esta visa humanitaria, pero que sean blancos. Hoy lo oí, pero gente blanca. Es impresionante, pero wow. Entonces Donald Trump evidentemente no podría haberse ganado este premio. Ella tiene todas las... ¿Quién sabe? Bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero a mí me parece que se lo dieron a Kissinger. El comparativo entre la labor que ha hecho María Corina Machado y Claudia Sheinbaum, cada una como las dos mujeres lideresas de Latinoamérica, es totalmente contrario. Sí. Hay un artículo que mi hermano Fernando hizo que de verdad me gustaría que lo leyeran porque tiene una información brutal en donde Fernando mismo dice al final, y quisiera yo encontrarlo, porque de verdad es un cierre brutal, hace un comparativo, mientras esta, la otra es... Y allá, entre Claudia y Corina Machado. Bueno, son un contraste brutal. Claro. Es un contraste brutal, y el final, que es el final del cierre de este artículo, dice, y eso está interesante. ¿Lo escribió en el Universal? Sí, ahorita te digo. María Corina Machado ha sido fiel a sus principios incluso a costa del poder. Claudia Sheinbaum ha sido fiel al poder incluso a costa de sus principios. Sí, es que tus principios... ¿sí? Demoledor. Demoledor. En el Universal está... No por cuestionar a tu hermano. El día 13. ¿Claudia ha tenido principios? Esa sería una buena pregunta. ¿Cuáles principios estás sacrificando? ¿Cuáles principios? No tiene principios. Pero mira, otra vez se vuelve a ver que entre su presunto feminismo, lo que le importa más, la prioridad es su postura política, el autoritarismo, la dictadura. Entonces, llegamos todas, no, llegaron solo las mujeres obradoristas. A las demás las ha despreciado, las ha dejado a un lado. A ver, perdón. Y ahora con Corina, no me importa que sea mujer, lo que me importa es que no es parte de las dictaduras. Y los argumentos que dio, bueno, no es para tanto, ella también manipuló, empieza a dar muchos argumentos totalmente fuera de la realidad. Pues es que no tiene ningún argumento. Y por otro lado, está obviamente con esto del Parlamento de las Américas, ¿cómo le llaman? Sí, el Foro de las Américas. El Foro de las Américas, ella, por un lado, desprecia este premio de María Corina Machado y por otro lado, reitera que no va a ir
a la Cumbre de las Américas porque ella apoya a las dictaduras que no fueron invitadas. Entonces es un mensaje realmente devastador que nos dice de qué lado están posicionando a México. Ya cada vez. Ya cada vez más va dirigido hacia allá. Ya no hay disimulos. Ya sabemos perfecto. Entonces, lejos de ser realmente una cuestión diplomática, es un asunto de ideologías. Pero está en un libro. Pero quiero aclarar, no se trata de la ideología izquierda-derecha. No existe se eso. trata de autoritarismo versus democracia. Totalmente. Entonces ella apoya, como lo hizo López Obrador en su momento, que tampoco fue al Foro de las Américas, porque él condicionaba su presencia, como si dijeran, no, hagan lo que haga falta, tiene que venir López Obrador. Él dijo, yo solo voy si invitan a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que ni siquiera estaban ellos solicitando ir. No. ¿Y por qué? ¿Cuál es la cuestión? Porque esto lo convoca la OEA. Y la OEA tiene como principios fundamentales la democracia y invita a sus miembros. Cuba nunca fue miembro de la OEA. Venezuela se salió, ya con Chávez, voluntariamente de la OEA porque la OEA le decía, eres dictador. Y lo mismo pasó con Nicaragua. Entonces, ellos se autoexcluyen de la OEA. ¿Por qué los van a invitar a un evento de la OEA? Pero México, que sí sigue siendo parte de la OEA, toma partido por las dictaduras, tanto con López Obrador, que por lo menos mandó a Marcelo, y yo no sé ahora si van a mandar a alguien. Es lo que no sabe si va a mandar a Marcelo. No, pero el hecho mismo de decir, si no invitan a las dictaduras, entonces yo no voy, es tomar partido por las dictaduras. Es realmente una complicidad ideológica, y entonces nos dice que están siendo bien congruentes. Están muy congruentes. Ya marcaron su pauta. Ellos están destruyendo la democracia en México, ya la despedazaron, ya pertenecemos a ese bloque. Al bolivariano. Ya estamos ahí. Exactamente, están siendo congruentes y el mensaje, el que no lo quiere entender es porque no quiere entenderlo, pero el mensaje está súper claro. Pero fíjate qué racionalidad, pero como políticos ya sabemos que todos quieren el mayor poder posible, ¿no? Y lo están logrando, pero en términos de país, que les importa un cacahuate, nosotros somos hoy hemos sido parte del bloque occidental, esencialmente democrático. Tenemos tratado con Estados Unidos y Canadá y preferimos optar por las dictaduras que no te ofrecen nada, que están despedazadas. Sí ofrecen que los que tienen el poder garanticen que por generaciones sean multimillonarios explotando a la gente. Sí, pero no en términos, digamos, del beneficio del país, me refiero. No, cero. O sea, como país te conviene estar bien con el Parlamento Europeo, con Europa, con Estados Unidos y Canadá. No, tomamos el partido de los que no nos pueden ofrecer nada, que al contrario, les estamos dando. Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué beneficio para el país hay de ahí? No, ninguno. Es un perjuicio. Ninguno. Pero ayuda a mantener este bloque. Sí, para ellos y ellos, vean nada más, se están cumpliendo, se están enriqueciendo. Y en este sentido, de la postura de México en el mundo, ¿cómo nos han aislado desde López Obrador? Las posturas que han tomado realmente han sido ideológicas y no por el bien del país. Y es el caso también con Gaza, en donde Claudia, por un lado, dice que esto es un genocidio, mientras condena estos actos, mantiene los vínculos económicos y diplomáticos con Israel por el otro lado. O sea, es esta postura totalmente incongruente que manda un mensaje de que México no está tomando una postura firme en relación a las libertades, el derecho y la democracia, en el caso de Gaza. Pero fíjate, tan perjudicial puede ser para el país. No, para ellos ya sabemos que es lo adecuado, ya lo estamos viendo, millonarios, etcétera. Para el país, que en estos días, a raíz de esa negativa de Claudia de asistir al foro de Sao Paulo, el de las Américas, en favor de los del foro de Sao Paulo. Por ahí estuvo la relación. De al revés, sale Trump y salen Marco Rubio diciendo, si México se alinea con esas dictaduras bolivarianas, igual las vamos a tratar igual. Y ya estamos viendo lo que está pasando con Venezuela. Eso, diciendo que el gobierno es narcogobierno y ahora esto de las dictaduras. Ahora, hay una declaración de María Corina, volviendo un poquito al tema, muy reciente, no sé si es de la entrevistó Javier Alatorre, no sé si ayer o antier, donde ella prácticamente da por un hecho que Maduro cae en estos días. ¿De qué, perdón? Que Maduro va a caer en estos días. Así entonces, pues es lo que parece. Por eso creo que María Corina le dio las gracias al presidente Trump. Que todo el mundo se enojó, digo, no es tonta. O sea, ella sola no puede. Sí, porque él esperaba que se lo dieran a él. Sí, claro. Pero... Entonces, como un giro diplomático, le agradeció.
es inteligente. Es pragmatismo. Es un pragmatismo. ¿Por qué? Porque quien puede realmente tirar a Maduro es él. Y para que no estuviera resentido porque no le dieron el premio Nobel. O sea, Sí. también Porque él lo quería. una manera para apapacharlo, Porque que no lo te lo quería. dieron, pero muchas gracias, eres maravilloso. Sí. Eso fue muy, muy atinado de su parte, pero sí estamos observando que esta postura ambivalente por parte de Claudia con el caso María Corina fue no fue ambivalente, fue muy clara. Pero en el caso de Gaza, no quiere pronunciarse, pero sí se pronuncia, y por otro lado, esta ambivalencia en donde sí tiene también, bueno, ella es judía, entonces, ¿realmente qué es lo que está pretendiendo en la diplomacia exterior? Pues sí, esa mezcolanza ahí tampoco la acabo de entender bien, es quedar bien con un lado, con el otro, etcétera. Pero, en fin, ¿Defiende una causa o es cuidar su imagen? Está metida en un problema, Claudia. Claro. Porque... En varios. Sí, en varios. Porque no puedes, como dicen, cantar y comer pinole a la vez. Y pues vas a toser y te vas a enfermar. Está queriendo quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto y todo este séquito que es muy perjudicial para el país, que ha sido mucho. Y por otro lado, necesita resolver sus temas con Estados Unidos y con Canadá. Y le están diciendo, oye. ¿Y lo de las visas? Yo por eso insisto en que hay una contradicción total y absoluta en la política de Claudia Sheinbaum, porque por un lado requerimos del Tratado de Libre Comercio, está en duda, se puede no, ya salió Ebrard a decir que no va a haber ningún peligro. Se puede modificar, a lo mejor lo destruyen y va a ser un tratado bilateral que nos va a afectar. Pero por otro lado estás diplomáticamente apoyando a las dictaduras que están en contra de Estados Unidos. Así es. Qué contradicción, qué esquizofrenia diplomática. Es justamente una esquizofrenia diplomática en donde nosotros estamos atorados, porque nosotros sabemos, el impacto va a ser para nosotros, no para ella. El impacto va a ser para todas y todos los mexicanos de esta pésima toma de decisiones, porque nosotros vamos a pagar las consecuencias del bando que ella elija. Y ahorita el bando que está eligiendo es proteger a todo secta de raterazos, que justamente son los que el gobierno de Estados Unidos está investigando. Al dar esta lista donde salen varios nombres, que no nos extraña, Mario Delgado, Marina del Pilar, bueno, hasta la propia María Luisa Alcalde, todos ellos, ya que salen las visas, atrás hay un trasfondo de una gran investigación. O sea, ya para que hayan quitado las visas es porque llevan mucho tiempo investigándolos y realmente tienen elementos contra ellos. Entonces, si Claudia se mantiene en esta... No la pusieron yo creo que en la lista porque es la que tiene que resolver, pero es parte del plan. Entonces, si Claudia sigue en esta postura de seguir protegiendo a los que el gobierno de Estados Unidos marca como gente peligrosa para Estados Unidos, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias que va a aplicar? Que suban los aranceles a Claudia, pues no tiene empresas, no pertenece a ningún sector, no le importa. Ya hemos visto cómo este gobierno no le importan las consecuencias a las y los ciudadanos. Y en este sentido, podemos entrar al siguiente tema de las inundaciones. Qué barbaridad. En donde cancelaron todos los seguros, obviamente el fondo, ahí me encantó, ahí fue un tiro en el pie que se Claudia. Sí, qué barbaridad. El Fonden estaba súper corrupto, era terrible, por eso había que quitarlo. Nunca vimos un solo corrupto en la cárcel. Se fue a Las Vegas, Chema Tapia. Mientras aquí había una cosa terrible. Y de repente Chema Tapia con su chaleco guinda como candidato a gobernador para Querétaro de Morena. Entonces, realmente estamos frente a un gobierno que ya sabíamos que era negligente, pero nunca se había visto. Tan torpe. Que además su negligencia, bueno, sí, en la pandemia fue una negligencia criminal, pero que además salieron a tratar de dar maromas y la gente ya no se las cree. Bueno, mucha gente. Desafortunadamente, mucha gente sigue creyendo todo lo que ¿Los de dicen Veracruz? ellos, No lo sé. Después Los de gritos. Lotis volvieron a votar por Morena y Guerrero. Es decir, pero ahí había mucho control de las mafias. Sí, pero digo, hay pero mucha gente que sigue creyendo. Bueno, después de los gritos que le pegaron. Sí, pero de todas maneras es esto, ¿no? Realmente no me extraña. ¿Por qué? Porque desde cuándo el gobierno obradorista ha hecho caso omiso de los intereses de los ciudadanos. A ver, lo de Acapulco, en Otis, No, bueno. ¿no?
le avisaron desde 5 o 6 horas antes de lo que venía y él se fue a dormir. No les dijo, oigan, prevénganse, sálganse si quieren, sálganse de Acapulco porque viene muy duro. No se fueran a alarmar. Los yates que andaban ahí, que muchos se hundieron, sí. Regrésense al puerto. En fin, no le importó lo que iba a pasar. No le importó. Y esto que decías del Fonden, ¿no? La contradicción de Claudia, decir, tampoco me extraña. Por un lado critica la corrupción, que siempre ha sido el pretexto para el aeropuerto, para los fideicomisos, para el Seguro Popular, pero no hay ningún responsable. Entonces, el Fonden es un corrupto y su secretario ahora es nuestro candidato. ¿Desde cuándo los corruptos de otros partidos les abren las puertas, los reciben en Morena, les dan cargos importantes, los protegen? Los hacen embajadores. O sea, es parte de la forma de ser de Morena, por eso está lleno de corruptos que hicieron corrupción cuando pertenecían al PRI sobre todo, pero también al PAN o al PRD, y ahora siguen haciendo corrupción en Morena, pero los recibieron. O sea, es un partido cuya esencia es, vénganse los corruptos aquí, y los dijo López Obrador en 2016, en relación con un priista de Tabasco que era corrupto, y que López Obrador dijo, ese es un corrupto, pero cuando él le pidió entrar a la Morena, dijo, véngase. Oiga, saben, porque conocen cómo hacer todo este andamiaje de corrupción. Claro. No van a traer a un inocente que no sepa hacerlo. Necesitan personas que realmente ya tengan esta experiencia. Que ya tengan la experiencia, que no tengan, pero que no. Y la disposición. No tengan ética. Y que no tengan ética. Eso es lo que necesitan. No, bueno, el tema de Claudia, a mí me llamó muchísimo la atención en este encuentro con la gente, que fue en Poza Rica, si no me equivoco, en Veracruz. Así fue. En donde ella les decía, escúchenme. No, señora. Perdón, pero usted está para escucharlos. O sea, ellos querían hablar, y mientras ella más gritaba hasta el micrófono y hasta que les hizo así y los callaba, pues entonces ya me voy. Pues decía, óiganme, pero a ver, perdón, no te vamos a oír a ti. Queremos que nos oigas. Nos escuches. Toda la tragedia que estamos viviendo, hasta por un tema de empatía, no lo hizo. Y lo único que decía, no les vamos a esconder nada. ¿Qué les resuelve eso a la gente desesperada? ¿Quién hablaba de esconder? No, la gente estaba desesperada, llevamos 3 días bajo el agua. El chavo de la universidad decía, mis compañeros no aparecen. Y no le dijo, a ver, por favor, encárgate, fulano, atiende este asunto particular. Nada, cállense todos porque les voy a decir algo como propaganda para seguirlos manipulando. Y las bolsas color vino, toda la ayuda. Toda la ayuda que llegó de particulares no la dejaron entregar, tuvieron primero que ponerla en bolsas de Morena. Y ojo, los únicos que permitieron que dieran donativos al Cártel Jalisco Nueva Generación, que tenía una calcomanía que decía las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y otra, como bien lo dijiste, López Obrador sí sabía de Otis. Pues también sabían que Joaquín López Dóriga sacó un video donde evidencia día por día cómo el del pronóstico del tiempo decía, Conagua está advirtiendo que por el Golfo está entrando esta tormenta tropical Raymond, en donde hay que tener precaución, no sé qué. Así lo fue llevando toda la semana Conagua, que es del gobierno. Claudia sale a decir, no podíamos saberlo, porque estábamos al pendiente del Pacífico. Es mentira tras mentira. Sí. Se desbordó un poquito el río. Eso dijo Nali, sí, por supuesto. Pero mira, lo que he oído de los expertos es decir, estaba el río y todo. Hasta el río, que casi cualquier lluvia lo hubiera desbordado. La gota que derramó el vaso. Y hay programas, desde luego que hay programas preventivos que no aplicaron. Oye, y el presidente municipal que tenía que destinar, no sé, 8 o 10 millones de pesos para hacer una contención. Exactamente. Y él reconoció pues que se los clavaron. Y Rocío Nale, tú ya lo mencionaste, clausuró el seguro que había Veracruz para hacerlo de ella, pero no lo hizo en tiempo. Con una empresa fantasma. Ya no hay el dinero. Y con una empresa fantasma. Sin capital. Que era de ella. Y luego, pero todos cancelaron. Era de ella. Era para una empresa de ella para que asegure, pero además fantasma. O sea, una corrupción brutal. Pero oye, abierta, burda. El Estado tenía vigentes los seguros catastróficos. Todos, hasta Querétaro del PAN, los habían cancelado. El Fonden surgió con Ernesto Zedillo. Y mal que bien, yo no digo que no haya sido perfecto, pero sí servía, porque no era solamente la cantidad de dinero que se iba acumulando, sino la estructura misma. Exacto. El personal, los procedimientos, los protocolos,
tanto para prevenir Para actuar en como el para momento. luego actuar de Exactamente. inmediato. Porque entonces sí, iban luego. Y luego había el dinero para reconstruir la infraestructura afectada. Ahora no. Lo que pasa es que ellos ven este dinero, ¿para qué lo mantenemos ahí? Si podemos utilizarlo y Pero, robarlo. para otras cosas. Para otras cosas. Es un botín. Lo que hicieron con el Fonden. ¿Dónde quedó el dinero del Fonden? Pues Obvio. en sus obras, En sus cuentas, pues, sí. de elefantes blancos, en sus programas sociales, en su propaganda política, pero no solo el Fonden, Seguro Popular, los fideicomisos, la gran cantidad Todo. de fideicomisos que se jalaron para sus propósitos políticos. Todo esto. Oigan, Conclusión. vamos a invitar la próxima vez a un fiscalista. Me Yo parece quisiera que hiciéramos el sensacional. análisis de lo que están aprobando en la Cámara de Diputados Sobre la la ley de reforma, no, la reforma fiscal. La reforma fiscal. No, También. no tienes una idea. Tú tienes un fiscalista, bienvenido. Vamos a buscar uno y Ojalá. lo vamos a traer porque sí es bien importante poder analizar. Mi conclusión, el gobierno no tiene la capacidad, la ética, la solidaridad, pero mucho menos las estructuras para Entiendo. abordar temas tan delicados. Y van a la y se va. Eso es lo que nos han dado a conocer. La directora de Protección Civil de Veracruz es una antropóloga. Ahí tienes tu respuesta. Hay otro que se dedicó era director de un museo, ¿no? Sí, es la antropóloga. Ah, Pero además no tienen nada de eso, pero sí tienen mucha ambición. Y cero. Cualquier puesto Humanismo. que les den, cualquier puesto que les El den. humanismo mexicano es parte de esa retórica falsa. ¿No? Exactamente. En los hechos no hay tal, no hay nada parecido. Yo no sé si el huracán o la tormenta tropical Raymond fue lo suficientemente fuerte o es más fuerte este huracán de Morena que nos está arrasando en todos los sentidos. Categoría 6. Categoría 25. Nos está arrasando en todas las estructuras de todos los temas que podamos tratar. Bueno, pues muchas gracias, les agradecemos que hayan llegado al final. No dejen de ponernos el like, compartir y nos vemos la próxima semana. Muy linda noche. Buenas noches.